¿Ya lo están grabando, chicos? Sí, ya. Ok, este es un ejercicio de tipo de linealidad. Linealidad. ¿Ok? La linealidad está directamente relacionada con la proporcionalidad del voltaje y la corriente de un sistema eléctrico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es de todos los circuitos, recuerden que son lineales, porque todos ellos aquí obedecen a la ley de Ohm. Este factor de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente nos las da la propia resistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un circuito en donde nos piden estimar IS cuando IX vale 25 nanoamperes. Pero en este ejercicio, nuestra IX vale 250 microamperios. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de entrada de la corriente para ese valor de 250 microamperios. Y una vez obteniendo IS y con mi valor de IX, puedo estimar mediante una relación de 3 el valor de IS para una salida de 25 nanos. Entonces empezamos. Lo voy a resolver con color rojo. ¿Sí les parece bien? Ok. Observen que yo tengo a través de mi resistencia de 2K pasa una corriente de 250 microamperios. Por lo tanto, como yo tengo mi corriente y tengo mi resistencia, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener el voltaje. Entonces, mediante la ley de Ohm, puedo obtener el voltaje en 2 kiloohms, que va a ser igual a mi resistencia, que son 2 kilos, por mis 250 microamperios. ¿Y esto a qué es igual? Vayan apoyándome con sus calculadoras. Son 2 kilos por 250 microamperios. Un medio volt. O bueno, 0.5 voltios. Medio, que son 500 milivolts. Entonces, voy a tener aquí en un voltaje de 2K de 500 milivolts, pero da la casualidad de que la resistencia de 500, lo voy a poner con mi apuntador láser, la resistencia de 500 con la resistencia de 2K están en paralelo, por lo tanto, que comparten el voltaje. Excelente. ¿Sí? Ok, entonces ya sé que como la resistencia de 500 y la de 2K están en paralelo y comparten el mismo potencial, por lo tanto, yo puedo obtener en la resistencia de 500 la corriente que pasa a través de este elemento. Entonces, número 2, yo puedo obtener el valor de la corriente de mi resistencia de 500 ohms, que son los 500 milivolts sobre 500. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a... Un miliampere. Un miliampere, perfecto. Entonces aquí voy a tener un miliampere. Ay, no sabía. Lo voy a poner más, un poquito más bello. Un miliampere. Voy a tener aquí un miliampere, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un miliampere y tengo la de 500 ohms. Pero ahora lo voy a poner de color azul. Fíjense que tengo aquí dos resistencias en paralelo. ¿Estas resistencias creen que las pueda reducir?
Sí se puede. Sí, porque no nos están pidiendo más información, porque tenemos solamente dos resistencias. Escuché a una señorita y que estaba hablando. ¿Alguna duda? No, nada más dije que sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, ahora, entre esas dos resistencias, ¿cuál sería su resistencia equivalente? Pues es la multiplicación de ambas resistencias entre la suma de ambas, ¿no? A mí me da una resistencia de equivalente de 10 kilos sobre 11 ohms. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ya tengo la resistencia equivalente ahí. Pero lo que necesito es saber la corriente que pasa a través de esa resistencia equivalente. ¿Y cómo la voy a obtener? Si ustedes observan, aquí ya tengo una corriente de 1 miliampere que pasa a través de la resistencia de 500 ohms. De este lado, pues tengo mi valor de corriente de 250 microamperios que pasa a través de 2K. ¿Creen que podamos calcular la corriente que entra por aquí, la corriente resultante, que es la misma corriente que pasa a través de mi resistencia equivalente, que son 10K entre 11? ¿Creen que la podamos estimar? Sí, la podemos estimar. Y esto la estimamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las corrientes que inciden en un nodo es igual a 0. Entonces tenemos que la corriente equivalente de 10K sobre 11 más la corriente de 500 ohms está entre, es negativa, más la corriente de 2K es igual a 0. Por lo tanto, la corriente de la resistencia equivalente es igual a 1 miliampere más los 250 microamperios. Por lo tanto, ¿a qué es igual esto? ¿A 1 qué? Esto es igual a 1 sobre 800 amperes. ¿Sí? Esta corriente de 1 sobre 800 amperes es la que pasa a través de la resistencia equivalente de 10K sobre 11. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí usó el nodo de las resistencias que tienen 500 milivolts, ¿verdad? ¿Otra vez? El nodo de referencia para este caso es el de las resistencias que tienen de voltaje 500 milivolts, ¿verdad? Así es. Y, o sea, y sí tienes razón en ese aspecto, porque yo estoy tomando como referencia la corriente IX, y estoy empezando desde la corriente IX hacia arriba, o sea, hacia atrás del problema. Estoy empezando desde el final, desde el final hasta el inicio. ¿Sí? Y es como lo estoy tomando como referencia. Entonces, la corriente total que pasa a través de todo ese arreglo de resistivo es de 1 sobre 800. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí tengo mi corriente total de 1 sobre 800. Pero esta corriente de 1 sobre 800 pasa sobre la resistencia equivalente, toda esta resistencia equivalente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?
hacer nuestro arreglo de resistencias, ¿no? Entonces, lo único que nos faltaría hacer sería el arreglo de 500 en paralelo con 2K. Es decir, este arreglo. Falta reducir este. ¿Cuánto sería ahí mi resistencia equivalente? 500 por 2K sobre 2.5K. Aquí son 400 ohms. Por lo tanto, en toda esta rama, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? Serían 10K sobre 11 más 400. Y tendríamos una resistencia equivalente de 14.4K sobre 11. Mejor lo pongo en color verde para que vean que es el arreglo resistivo de todas estas resistencias, ya que lo estoy poniendo de color verde. 14.4K sobre 11. Ahora, toda esta resistencia equivalente por donde pasan los 1 sobre 800 amperes, lógicamente, si tenemos la resistencia equivalente y tenemos la corriente, ¿qué podemos estimar? Pues el voltaje, ¿no? El voltaje de la resistencia equivalente. Y esto lo hacemos por la ley de Ohm. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 14.4K sobre 11 va a ser igual a los 14.4K sobre 11 por la corriente, que es 1 sobre 800. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 18 onceavos de volt. Por lo tanto, como mi arreglo resistivo, el que marqué en color verde, está en paralelo con la de 2K, lógicamente lo que comparten es el mismo voltaje por estar en paralelo. Entonces, de aquí a acá voy a tener 18 sobre 11 volts. Lo tengo en mi resistencia equivalente que obtuve en color verde, esta resistencia equivalente, y lo tengo, este mismo voltaje, en la resistencia de 2K. Por lo tanto, si yo tengo mi voltaje de 18 sobre 11, que también está presente en la resistencia de 2K, puedo sacar la corriente en 2K. ¿Y qué corriente sería esa en 2K? El 18 sobre 11 volts sobre 2K, ¿no? Entonces la corriente de 2K va a ser 18 sobre 11 sobre 2K, y esto va a ser igual a 9 sobre 11K. De ampere. Entonces aquí voy a tener 9 sobre 11K de ampere. Ahora sí, ya podemos sacar IS. IS entra a este nodo y de este nodo salen dos corrientes, la de 9 sobre 11K y la de 1 sobre 800. Voy a dibujarlo bien aquí para que se note bien. Ahí está, ¿sí? Por lo tanto, el valor de IS, ¿a qué sería igual, chicos?
Pues simplemente La suma de las corrientes, ¿no? corrientes de Kirchhoff sería menos IS más 9 sobre 11K más un 8 sobre 800. Y por lo tanto, mi IS que sería igual 2 miliamperes. ¿sí? Porque sería 9 sobre 11K más 1 sobre 800 por la ley de corrientes de Kirchhoff. Y ese sería IS sería igual a 91 sobre 44 K y esto ampere. Esto es el valor de IS. ¿Sí? Entonces, tengo mi IS y tengo mi IX. Si yo tengo para una entrada de 91 sobre 44 K de ampere, tengo una salida de 250 microamperios, ¿qué corriente de entrada debo de tener para tener una salida de 25 nanoamperes? Pues la entrada o la corriente de entrada que debo de tener para tener una salida de 25 nanoamperes debe de ser de 206.82 nanoamperes. ¿Sí? Profesor, ¿y este hecho de la linealidad se puede demostrar experimentalmente con un circuito? Sí, se puede demostrar experimentalmente con un circuito. De hecho, hay un circuito que lo pueden utilizar en el Proteus. No sé si lo pueden utilizar y pueden hacer esas variaciones y van a ver que todo es lineal, tanto la entrada como la salida. Eso es a nivel simulación y en un circuito y en laboratorio se hace. De hecho, ese circuito, la linealidad se utiliza para ir checando que ninguna fuente de voltaje esté dañada en un circuito. ¿Cómo? O sea, se usa para ver si alguna fuente no funciona correctamente. Exactamente. Por ejemplo, imagínate que tienes a tu salida y tu salida no funciona. Y entonces tienes tu fuente de alimentación. Tú puedes ir variando tu fuente de alimentación e ir checando la salida. Si la de alimentación no coincide con el de salida, o una de dos, o tu sistema o tu elemento está dañado, o tu fuente no está suministrando la suficiente corriente o voltaje. O sea que si esa fuente de voltaje fuera una batería, podríamos ver que se está descargando. Exactamente. Ah, ok. Muchas gracias, profe, ya me quedó claro. ¿Sí? Sí, ¿Hay pues, alguna otra duda?
Profe, Vale. profesor. Siempre el caso va a ser de proporcionalidad directa. ¿Cómo? O sea, nunca se van a dar casos de proporcionalidad indirecta, inversa, perdón. O sea que si crece una cantidad, la otra disminuya. ¿Sí me entendió o no? Más bien de proporcionalidad, ¿no? O sea, que ser proporcionales siempre vas a tener proporcionalidad. El caso es de que puede variar esa proporcionalidad diferente, o sea, que pueda ser su comportamiento no lineal, sino exponencial, y este es en el caso de un capacitor. Si quieres medir el voltaje solamente en un capacitor o en un inductor, solamente son esos casos. Sí, son proporcionales, pero el comportamiento, y sobre todo cuando quieres ver el tiempo de carga y descarga de un capacitor. Ahí sí ya no es una proporcionalidad lineal, sino sí es proporcional, pero tiene otro comportamiento, que ya lo veremos cuando veamos circuitos RL y RC. Ok. En estos casos siempre es lineal. En estos casos que estamos viendo, siempre de los siempre es lineal. Ok. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? De mi parte no, profesor. ¿Alguien más? Denme 10 segundos, permítanme. Hola chicos, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan?
No. Creo que ya no, profe. ¿No? No, profesor. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? No, profe. Bueno. Cuente el chisme, profe.